todos, barrocos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja. Y yo soy Ingrid Millán. Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. ¿Cómo están, queridos barrocos? Bienvenidos a dos cosas. Primero, a este su queridísimo podcast, que estamos de regreso de las vacaciones que nos aventamos, muy merecidas y muy necesarias. Y también queremos desearles feliz año nuevo. Esperamos que este 2025 sea un año de reconstrucción, de mucho amor, de mucha salud, de mucho conocimiento, de crecimiento, among other things. Ahí usted póngale lo que quiera lograr este año. Y pues que luchemos por lograr esos sueños y esos objetivos que nos ponemos cada año nuevo, ¿no? Cuando nos comemos las 12 uvas, chum, 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 chum. No critiques si nos ven más cachetonas. No, es grasita de diciembre. Esa se baja en 12 meses. Nos tardamos 12 meses para bajarla. Ay, sí, amiga, yo la empaqué horrible. No, pues ya somos dos. Pero pues es que, o sea, ir a Michoacán y no comer es inevitable. Ay, o sea, yo no creo que sea Michoacán o a donde vayas, es la tragadera. O si te quedas siempre, igual. Pero no, si yo me hubiera quedado aquí no hubiera comido igual, amiga. No, allá sí, era así de tiro por día, ¿cómo? Íbamos a un lado, al otro, salíamos a los pueblitos, cercanos, pueblos mágicos y demás, y pues ustedes saben que Michoacán es 100% gastronomía, entonces era inevitable entrarle a las corundas, a los uchepos, a las carnitas, a la fruta esta, se me fue el nombre, al gazpacho. No, o sea, la verdad que por comida no pare. Pero muy, muy feliz porque estuve con mi familia. Yo imagino que tú también, ¿no? Sí, así es. Híjole, pues, Qué bendición no poder estar de regreso. Iniciando de regreso. Les pedimos una disculpa porque empezamos una semana después de lo que habíamos anunciado, pero la verdad es que pues por causas de fuerza mayor no lo pudimos hacer en la fecha que habíamos anunciado. Esa se la debemos y les pedimos mil disculpas nuevamente, pero sí era necesario, hubo por ahí un tema de salud, entonces no había manera, o sea, teníamos que estar ahí al pie del cañón, entonces por eso pues no pudimos hacerlo, pero aquí estamos, claro que sí, ya regresamos, otro año más, y próximos a cumplir a llegar a nuestro episodio número 100. Así es. Que estamos súper emocionadas y que les tenemos por ahí un capítulo especial que va a ser el próximo viernes, va a ser un en vivo igual. Mi amiga va a estar subiendo a nuestras redes sociales, específicamente a Facebook, una lista que es una receta de lo que van a necesitar para poder cocinar con nosotros así en vivo aquí en la cocina de mi amiga. Entonces, para que se prevengan, compren lo que sea necesario y pues para que estén cocinando ahí con nosotras en vivo. Es correcto. Y bueno, antes de empezar, les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales, nos van a encontrar en todos lados como Tertulias Gastronómicas, el podcast. Síganos, suscríbase, comenten nuestro contenido y lo más importante, compartan nuestro contenido. También queremos llegar a más personas este año, queremos lograr esos preciosos números que nos hacen falta, entonces échenos la mano. Regálenos estrellitas también, para nosotros es bien importante. Y pues igual, repito, síganos en todos lados como Tertulias Gastronómicas, el podcast. Ahora sí, amiga, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Ay, pues, como siempre digo, todos los capítulos están muy buenos, pero yo estaba súper emocionada armando de aquí. Ajá. Es uno que ya debíamos. Bueno, todos los debemos también, creo. Cada vez que hablamos decimos, es que de esto no hemos hablado, es que de esto no hemos hablado. Pero hay tantas cosas que decir. Llegaremos. Exactamente, que es lo bonito, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el día de hoy, el título está como muy acertado, ¿no? El arte de echar a perder. Precisamente porque si es un arte que no tiene una fórmula mágica con el cual lograr el mismo objetivo cuando se hace de manera artesanal. Y bueno, esto ha acompañado la historia de la cultura y de los hombres, ¿no? Entonces, vamos a hablar hoy de la fermentación. Ayer que nos vimos que estábamos viendo específicamente cuál iba a ser el nombre del episodio y demás, te vi con tu librito, ¿no? Y dije, ya, más o menos por ahí. No sé si vas a platicar de eso o no, pero me imagino que debe de ser muy viejo, o sea,
este proceso y entiendo, o al menos la lógica me dice, que fue sin querer. Como todo, ¿no? Pero específicamente eso, o sea, fue como, ups, se me pasó, es el típico marido que le dijiste que recogiera algo y no lo hizo. ¿Qué pasó? Ajá. Y y es que esto ya huele raro y tiene una consistencia rara, lo tiro. Y ya entonces ahí como que ver qué hacemos con eso, ¿no? Me imagino que así debió de empezar Pues, de las primeras veces que pasó. La fermentación es todo un mundo. Es toda una ciencia, toda una carrera. Claro, ahorita sí, pero al principio Está de pues, moda. no. Está de moda, ¿no? Y sí, mucha gente piensa que es algo nuevo, porque está de moda. Y esta cuestión de retomar los productos artesanales, muchos se realizan con temas de fermentación, pues al estar de moda y al estar como viendo ahorita todos estos procesos como algo muy glamoroso, como que estás aesthetic, todo esto, esta corriente, ¿Cómo? pues uno podría pensar que de verdad es algo moderno. Pero ¿no? te fijas cómo es cíclico, o sea, cómo da vueltas y es cíclico las cosas, porque justo, digo, es otro tema, ¿no? Pero justo estábamos con mis papás en un restaurancito en el centro histórico de Morelia y nos llevan varias cosas al centro y todas eran de peltre. Y carísimo, ¿no? El lugar y todo. Y le decía yo a mi papá, carísimo de París, dices. ajá, carísimo de París. Y le decía yo a mi papá, Pero sí es peltre, ¿no? Ajá. o sea, ¿cómo es posible que esto que hace algunos años era así de que eres guácala, pobretón, ¿no? y Ajá, y naco. puras cosas de Ajá. peltre, y ahora así, esta palabra nueva que a mí la verdad no me gusta nada, lo del estético, se me hace tan, en fin. ¿Qué antes era lo vintage? Estamos. Sí, Que por ahí va. Ujú. por ahí va, pero ahora lo siento más como un tema muy de consumismo, ¿me entiendes? Ajá, sí, sí. Como Lo sin de siempre, alma. glamoroso. Sí, pero Estar más in en lo que está la moda, ¿no? claro, pero sin investigar realmente por qué, o sea, de dónde viene eso, ¿no? Entonces, por eso no me gusta tanto ni el movimiento, ni la palabra, ni nada de eso. Entonces, pero dirías, ¿no? Por lógica, o sea, si tú más o menos te gusta algo, por ejemplo, el vino, que viene de un proceso de fermentación, dices, pues el vino no es nuevo, el vino tiene muchísimo tiempo que se hizo, entonces el proceso no es nuevo, la cerveza igual, la leche, o los quesos más bien, o sea, todos los productos que hoy consumimos en su mayoría, que hoy tenemos en las cocinas y demás, vienen de distintos procesos, no todos, pero algunos vienen de un proceso de fermentación, o sea, no es como que crezcan en la naturaleza de los árboles los quesos, ¿no? Que yo creo que hay gente que sí lo piensa. Sí. O que lo sacan de la tierra, ¿no? Ah, mira, bienvenida doña Lilia. Hola, besotes, feliz año, qué bueno que nos acompaña. Entonces, pues sí, es esto de lo que siempre les hemos dicho, ¿no? Y lo comentaste ayer, recuerdo que lo dijiste en casa, todo lo que te llevas a la boca tiene una historia y un porqué y una razón. Entonces, si a mí me gusta el vino, o si me gustan los quesos, pues lo mínimo que podría hacer sería un poquito investigar de dónde vienen, cuál es el proceso. Sí, que me estoy llevando a la boca. Exactamente. Y yo creo que la gente que se jacta de ser conocedora de algo, pues, tiene que saber el contexto de lo que sabe, ¿no? O sea, de dónde viene, por qué. Este tema me gusta mucho, no tienen idea, porque ¿Te gusta la fermentación? sí, amo los productos fermentados. Claro. No, Los bueno, amo. yo no todos, pero Y vamos muchos a hablar sí me del gustan. por qué, Ujú. ¿no? Pero me gusta porque tiene diferentes facetas muy marcadas de las cuales estaremos hablando durante el programa y bueno, ya iremos concluyendo al final para que justamente vean todo lo que engloba esta palabra de fermentación Ujú. y lo que ha significado como cultura y también como ciencia para los humanos. Ujú. Entonces, pues sí es muy interesante porque la fermentación ha estado todo el tiempo con nosotros. Ujú. Pues las bacterias, ¿no? Todo Desde el ahí. tiempo. Sí. Y bueno, la fermentación es tan vieja como 3 billones de años. Es que, sí, O sea, es más antigua que el hombre, pues. pues digo, si tiene que ver con las bacterias y las bacterias estuvieron primero que nosotros, pues por ende
tenía que ser un proceso que existiera desde antes. Es correcto, ¿no? Entonces, siempre ha existido. Lo que más bien ha surgido en estos últimos años, que es justamente lo que llama la atención o lo que podrías hacer pensar a la gente que es algo nuevo, es que empieza a haber una ciencia atrás de todo esto, ¿no? Gente especialista de muchas áreas que están estudiando desde diversos puntos de vista, pero a través de la ciencia, lo que es el proceso de fermentación, y no nada más para alimentos y bebidas, sino para muchas otras cosas, ¿no? Entonces, eso es como lo nuevo, que hoy hablemos de estos temas ya desde un punto de vista químico, por ejemplo, en química de alimentos, ¿no? Que hablemos de microbiología, que tiene poquito de haberse justamente encontrado. Pero es tan viejo como las bacterias, ya lo dijiste. Okay, desde entonces, ellas tuvieron que adaptarse al medio y empezar a crear su propia energía a través de metabolizar cierto tipo de elementos que existían, que van a ir evolucionando conforme el medio va cambiando, se van a ir adaptando, y bueno, por eso son muchas bacterias súper resistentes y todavía existen hasta hoy en día y seguirán existiendo toda la vida, ¿no? Digamos que en este caldo de cultivo que es la Tierra, en donde existen muchos seres vivientes de muchos reinos que aún no se han descubierto todos, ¿no? Pues todos convivimos y tan solo nosotros somos un muestrario de bacterias, porque las bacterias conviven con nosotros todo el tiempo, en todos lados, en todas partes las tenemos, de hecho, nosotros, ¿no? En nuestro cuerpo hacemos procesos de fermentación. Sin ellas, sin ellas, tendríamos graves problemas de salud, ¿no? Sí. Porque tan solo hablar de la flora bacteriana a nivel de nuestros intestinos, de nuestro estómago, etcétera, pues ya si te falta, por eso luego que te dicen, ¿no? Que te sientes mal, que te tomes marcas, ¿no? De medicamentos para reconstituir la flora, o que te tomes un yogurcito, exactamente, hecho en casa, ¿no? O el que ya Yakult, habíamos hablado, exactamente, para la flora intestinal, ¿no? Por los lactobacilos. ¿Qué tan específico es eso que mencionas? Que por ejemplo hay alguna literatura, sobre todo esta de viajes en el tiempo, ¿no? Que te dice que si tú fueras al pasado te morirías por una bacteria porque no estás acostumbrado a vivir con ella. Igual si esa persona del pasado viene al presente, se moriría porque no tiene esa protección de las bacterias que nosotros ya, digo, a lo mejor no de aquí a 10 años, ¿no? Sino, por ejemplo, 300, 400 años atrás, probablemente sí, porque nosotros hemos aprendido a convivir con ellas. Ni la bacteria, amiga, yo creo que nos cae ahí una fiera y bye. Ah, no, pero estamos hablando de bacterias, amiga. Ponle tú que no te toparas con un animal. Bueno, pues entonces vamos a empezar, ¿no? Y entonces, algo bien interesante es que a pesar de que la fermentación es tan vieja como las bacterias, es que realmente no se sabe en qué momento, como tú lo decías hace unos momentos justamente, no sabe en qué momento ni qué cultura exactamente dio no sabemos con este aprendizaje, Ajá. ¿no? Sin embargo, ese aprendizaje se ha sido transmitido de generación en generación, por muchas generaciones. Claro, por supuesto. ¿No? Y desde nuestras culturas antiguas, en todas partes del mundo, existe esta cuestión de la fermentación. O sea, no hay cultura que no la conozca. Y no estoy hablando de la cuestión científica. No, de manera empírica. Exacto. Saben que algo sucede por ciertas condiciones. Sí, por ejemplo, no saben más. Quien hace pan en su casa. En otros sí, ¿no? O sea, sí hay gente que a lo mejor no es chef, no es químico en alimentos, pero le gusta la cocina, le gusta el pan, se pone a hacer pan y se pone a averiguar, ¿no? Nada más por gusto. Mira, a veces ni siquiera... Pero hay otros que no. No, o sea, a veces ni siquiera por averiguar. O sea, todos sabemos que si le echas levadura a algo, crece. Que algo pasa ahí. ¿Por qué? No sabemos, salen ¿no? burbujas y huele ahí medio ese así. Es un proceso de pero ahí pasa algo. Justamente, ¿no? Entonces, bueno, algo interesante es que hay cerámica que se descubrió con 9,000 años de antigüedad, que demostró que en la época neolítica ya existía una bebida fermentada que llevaba uvas, bayas de encino, miel y arroz en China. Fíjate, desde China, ¿no? También, pues ya hablamos de la cultura egipcia,
cuando tuvimos el capítulo de Comer como Faraón, hablábamos de la cerveza y de los panes, y que eran dos gremios muy importantes porque era la base de la alimentación del pueblo egipcio. Fancy, exactamente, para la gente rica. ¿No? Había hasta moldes especiales para pan. Y muy probablemente, ahí nos señalan algunos autores que fue en Egipto donde justamente se empezó a leudar el pan. Ahí fue donde dijiste que hacían un molde por cada pieza de pan y lo tronaban y otro para y sacarlo. otro. Es correcto. Sí. Así es, ¿se acuerdan el bedja? El famoso bedja, sí, para tener el pan así como cónico. Ajá. Es correcto, sí. Y bueno, entonces, desde el antiguo Egipto, 3500 años aproximadamente, pues ya había panes, ¿no? Ahí lo vemos justamente ya documentado. Y, por ejemplo, se conocen de salchichas fermentadas en Babilonia por ahí del 1500 a.C. Fíjate. Entonces, fermentación es un tema antiguo, es un tema que tiene raíces muy profundas, muy antiguas. Sin embargo, como lo hemos referido, no tanto a través de la ciencia, ¿no? Inferíamos que algo pasaba. Sí, pero... Y que esa transformación, aparte, lograba muchas cosas bien especiales en los productos, ¿no? Vamos a ir hablando de qué. Y por qué fue tan importante, por qué ha sido tan importante para los hombres, ¿no? Pero bueno, la fermentación, me encantó como Michel Pollan, que es también uno de mis autores favoritos en temas de la cultura de la alimentación, escribe en sus propias palabras, dice que la fermentación es una cuidadosa gestión de putrefacción. Me encantó, ¿no? Así le hubiéramos puesto el episodio. Sí, ¿verdad? No nos vaya a demandar por utilizar su frase, amiga. No, hay que le cambiabas, siempre, ¿no? Le cambiabas, pero putrefacción me gusta. Sí, claro. De hecho, vamos para allá, ¿no? Culturalmente hablando, putrefacción es algo bien interesante. Sí. Porque fermentación significa echar a perder, ¿no? Significa que hay microorganismos que están presentes dentro de ese pasar el tiempo y convertir una sustancia en otra completamente distinta, y va a ir cambiando porque está viva, porque el proceso está vivo y sigue continuo, ¿no? Y que no te mueras en el proceso y que cuando te Pero alimentes no te mueras. Lo curioso es que en algunas partes del proceso de fermentación no se debe comer el alimento. No. O la bebida. Después. Y en otras, pues es permisible hasta cierto punto para ir identificando los sabores. Muchas olores, pH, sabores, la vista, y te dicen muchas cosas, ¿no? Pero vamos para allá. Entonces, me encantó esta frase que él dice que es la fermentación, y que también diferentes especialistas lo llaman de distintas maneras, ¿no? Maestros de fermentación, por ejemplo, dicen que no hay una fórmula exacta, precisa, que se pueda dictar en el mundo para llegar a un objetivo concreto en la fermentación de un producto o de una bebida. Es decir, yo puedo crear de manera artesanal. Estamos hablando de manera artesanal, porque aquí hay un tema bien interesante, ¿no? Distinto. Porque a pesar de que la fermentación tiene todo un sustento científico que empieza a demostrar que cuando se hace de manera natural y con condiciones semicontroladas, ¿no? Digamos, aprendiendo también a observar, a escuchar, a oler, puedes lograr cosas magníficas que incluso mejoran nutrimentalmente eso que estás probando o que te estás llevando a la boca, y que incluso te ayudan a tener una mejor salud. Sin embargo, lo que ha pasado con la industria en esta historia de la fermentación es lo contrario, es tratar de controlar tanto para que se estandarice el producto y la bebida tanto y que quede tan inocuo que no solamente se llevan de calle las bacterias patógenas, sino todas las demás. Por eso entonces lo que pruebas es un producto inerte. Finalmente ya no está vivo desde el punto de vista de esta fermentación que continúa y que va haciendo más rico al alimento. Por eso les inyectan luego, que adicionada con vitaminas y minerales. Sí, que se van adicionando, que se utilizan métodos en donde hay calor, ¿no? O donde hay frío, donde hay otro tipo de métodos de conservación que de alguna manera aniquilan o hacen inerte este producto, pero insisto, finalmente es estos de los que hablamos con sabor a, ¿no?
que están sumergidos a lo mejor ya en otro producto que se originó siendo fermentado, pero que ya está tan probado industrialmente que no va a hacer daño, controlado con su pH, con el tema de actividad acuosa, con lo que tú quieras. Sí. Que pues sí es un producto igual, estandarizado, pero que no te va a dar más. Sí, o sea, está... No te va a aportar nada. Vacío, pues, por así decirlo. Oye, ¿y vas a explicar por qué? Sí, a eso voy. Está llegando también Silvita y Elio Pantoja. Bienvenidos y feliz año. Muchas gracias por unirse a nuestro programa. Bien, entonces, la fermentación requiere para un conocedor y no conocedor, uno que empieza justamente a jugar con él en un laboratorio, en una cocina tradicional en tu casa, pues. Los que tienen sus talleres clandestinos de cerveza, canijos. Requiere aprender a observar. Porque esa fórmula que te van a decir, pues es que el pan es igual a la harina más el agua más la levadura, o más la masa madre, no es cierto, más esta temperatura, es pero ¿de qué harina estamos hablando? ¿No? ¿Con qué fuerza? Levadura en polvo, viva. Exactamente. ¿En qué parte del planeta estamos hablando? Y luego, si es esta parte del planeta, ¿en qué temporada estamos hablando? ¿Está lloviendo ese día? ¿En qué horario estamos? ¿No? ¿Qué cantidad de harina vas a utilizar? ¿Contra qué cantidad de ese producto vivo que pretendes meter para que hasta fermente? El agua es diferente. Es correcto. Entonces, por eso, los que conocen, los expertos, ya maestros panaderos, maestros cerveceros, ¿no? Maestros que son los ingenieros en vino y todo, justamente nos dicen que por eso el carácter de un producto que se produce de manera artesanal no va a ser el mismo, ¿no? Y que aunque él quiera repetir las condiciones iguales y tratar de controlarlas, va a variar, siempre va a variar, porque no controla todas las características que están alrededor de ese producto, ¿no? Es más, yo diría que ni siquiera... El mismo producto es distinto, no es el mismo. No, y ni siquiera, por ejemplo, si estamos, tú lo haces en tu cocina y yo lo hago en mi cocina, aunque estemos en el mismo espacio geográfico, no vas a ver igual, porque tú estás acá arriba y yo estoy allá abajo. Y las condiciones de las bacterias de mis manos, de las clima, tuyas, de humedad, exacto, de si tú lo hiciste en la mañana y yo tú en lo la hice tarde, en la tarde. noche, exactamente, lo que yo les decía, ¿no? O sea, qué tanta cantidad de sol está entrando, de viento, de muchas cosas hacen justamente que este producto al final varíe. Por eso o sea, yo lo compararía, ya que dices de manera artesanal. No diría mejor uno que otro. No, simplemente diferentes. Tiene su propia personalidad. Yo lo compararía con una artesanía, o sea, aunque un artesano haga, por ejemplo, reproduzca lo mismo. Haga ollas de barro pintadas a mano. Hace 20 ese día, ni siquiera las 20 le van a quedar iguales unas a otras. Y al día siguiente que haga otras, tampoco le van a quedar igual. Por eso se llaman artesanías, o por eso lo decimos que estos productos son de manera artesanal. ¿Por qué? Porque no son iguales. Y, por ejemplo, en los quesos, que es algo que a mí me encanta, puede seguir la misma fórmula y todo, pero a lo mejor el mismo queso fresco que compré hoy no va a tener el sabor exacto si lo compro en 15 días. Puede saber mejor. O diferente. O sea, para ti pueden ser dependiendo de mi gusto. Los dos. Porque, por ejemplo, el maestro Felipe, que nos vino a platicar de los quesos, él nos decía, puede ser el mismo animal. Pero si el animal tuvo libre pastoreo hoy en primavera, que ve ciertas hierbas, y va en otoño, no van a ser las mismas hierbas. No. Aunque sea el mismo lugar. Por lo tanto, la leche no va a ser la misma. Claro. Y el animal está vivo, sigue envejeciendo. Y su leche va a ser distinta de joven que más grande. Es correcto. Entonces, o sea, todas esas características influyen en esa percepción que vamos a tener de ese producto al final, que ahorita no voy a decirles exactamente con qué características, con eso quiero ir cerrando, ¿no? Para que juntos vayamos como descubriendo. Pero eso es lo bello de la fermentación. O sea, eso es lo hermoso y lo importante de estos procesos, que no, o sea, no es como que vas al súper y lo consumes, no, pero esa es la belleza de todo esto, ¿no? Saludos a Liliana también, que se acaba de conectar, bienvenida. Frías noches, si nosotros estamos aquí muriendo de frío, no me imagino cómo estás allá.
Sí, pero una bueno, paleta fría saliendo del congelador. pero de lo que vamos a hablar hoy, pues ojalá que puedas sacar de tu alacenita algo, porque seguramente te va a dar hambre y te va a mantener caliente, claro que sí. Porque eso sí, ahorita vamos a empezar a nombrar varios productos y yo estoy segura que de todos los que hablemos ahorita, usted tiene, aunque sea uno, en su alacena o en su casa. Sí. Aunque sea uno, y Sí. hablamos de un queso. Sí. Y hablamos del vino, de la cerveza Sí. y del pan, ¿no? Sí. Seguramente usted tiene, aunque sea de manera industrial y ya sea otra cosa. Pero pasó ese por un alimento proceso. Nació siendo un producto fermentado, ¿no? Bien. Algo que llama mucho la atención en mi caso es que hablar de fermentación es hablar de cultura alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Para muchos antropólogos, la fermentación tiene el mismo nivel, incluso para algunos más, que lo que tiene el nivel del fuego en la historia del hombre. La cultura y de hecho dicen muchos que la cultura nace a partir de que el hombre descubre el fuego, comienza a experimentar con él para cocinar, pero una vez que lo controla, hace que ese hombre no sea el mismo, ¿no? Porque a partir de ese momento el fuego va a ser parte de su vida y va a ser parte de la comunidad y va a estar tan fuerte esta cuestión de como elemento dentro de su cultura alimentaria, que tan es así que el fuego lo tenemos y ya lo controlamos dentro de nuestra propia casa a través de distintos utensilios y equipos, ¿no? Tú puedes jugar con el fuego a través o el calor, digámoslo así, de irradiar calor a través de un horno de gas, pero también puedes hacerlo con un horno de leña, o puedes ocupar la estufa, un hornito de convección eléctrico, un microondas, o sea, o con juegas, ¿no? Este calor, un asador con a las brasas, con exactamente, las brasas, ¿no? Entonces, carbón. finalmente, el utilizar en este caso el calor antes, llámese fuego, como inicia justamente en un origen, hace que este hombre vaya evolucionando y vaya y ya no regrese a este punto de partida en donde muchos antropólogos justamente dividen a las sociedades más primitivas entre lo crudo y lo cocido. Pero resulta que en este saber de la evolución existe un triángulo, no es una línea, ¿no? Y muchos antropólogos nos dicen que está lo crudo, lo cocido y lo podrido, ¿no? Y dices tú, lo podrido, guácala, como por qué sería una cuestión de evolución humana, ¿no? Porque se aprende ya lo dijimos, también de ahí. porque podrido se refiere a lo fermentado, se refiere a poder controlar de alguna manera ese echar a perder de ciertos productos que, ojo, aquí es donde vamos a empezar a entrar a entender por qué es cultura y evolución en el tema de la alimentación, ¿no? De los seres humanos, porque al fermentar un producto logramos desarrollar varias cosas. Uno ya lo dijiste, que es, ¿puedo digerir mejor el producto? Sí, claro. Va a haber microorganismos que van a empezar a desdoblar cadenas muy largas de distintos tipos de elementos que pueden ser aminoácidos, pueden ser cadenas muy grandes de azúcares convertidos en almidones, etcétera, ¿no? Y lo que hacen estos microorganismos es crear compuestos más sencillos que al final de cuenta a tu organismo le va a funcionar, a digerirlos de manera más rápida y mejor, ¿no? Entonces hace más digeribles los alimentos, pero no solo eso. En este transcurso en el que el hombre descubre esta fermentación, en estos procesos que empieza como a identificar ¿qué podríamos hacer para controlarlos, para hacer que suceda? Como en esta cuestión del pan, que seguramente por ahí dicen algunos autores, entre ellos refiere Michel también Pollan, ¿no? Que seguramente fue, imagínense un egipcio que tenía por ahí varios barras para hacer pan, y una se le olvidó ahí en el rincón, ¿no? Y 2 días después se acordó que había algo ahí, y cuando llegó, ya estaba inflado, ¿no? A diferencia de las demás masas que metían todas aplastadas. Que ya de ahí también hay un paso evolutivo entre lo que decíamos de el triturar el grano en la época en donde era la prehistoria, ¿no? O hacerlo harina. O agregarle agua para tratar de hacerlo un poquito más digerible y ponerlo en una piedra caliente para comerla caliente, ¿no? Ahora dar un paso de triturarla y molerla, hacer una masa con él y ahora dejarla leudar, ¿no?
En esos momentos él no entiende qué está sucediendo, pero se le ocurre a alguien, no sabemos por qué ni en qué momento, se le ocurre meterlo al horno a ver si puede salvarlo, a ver si se desinfla. Y lo que pasa es que se infla más, ¿no? Creo que ahí manejas tú el tema de la evolución en ese sentido, porque se entiende que el hombre empieza a hacer como conexiones neuronales y empieza a desarrollar la mente y la lógica y bajo este sistema de ensayo y error de lo que puede, a lo que me sabe, de si fui a cagar bien ese día o no, si me tapé 3 días, o sea, pero todo eso son procesos cognitivos que el hombre empieza a desarrollar a partir de ahí. Exactamente, convierten a ese hombre de un hombre, un ser primitivo, que todo lo comía crudo y como podía. Alguien más inteligente. ¿No? A alguien exactamente que empieza a entender que incluso el hecho de fermentar algo le va a dar una vida de anaquel mucho más larga, ¿no? ¿Y a qué responde eso? Sobre todo porque les estoy hablando de una cuestión cultural a nivel mundial, no solo a nivel de los egipcios, estamos ahí hablando del pan. No, de pero todos. Se fermentan muchos productos. Se fermenta, por el ejemplo, aguamiel. las bebidas, ¿no? Sí, exactamente. En Tan México, solo aquí en México, ajá. si habláramos nosotros de todas estas bebidas fermentadas, no terminamos. No. Hablar del pulque, de la cerveza, del vino, del colonche, Sí. ¿no? Del tejate. Del tesguino, del tejuino, Sí, exactamente. sí, ¿no? muchas de nuestras Todas bebidas estas así. bebidas tradicionales que hoy conocemos, del tepache, son producto de esa fermentación que a consecuencia ese microorganismo come esos azúcares y los convierte en dióxido de carbono, que lo vemos transformado en burbujitas, ¿no? Que está respirando esa bebida. Sí. Y que ahí nosotros decidimos si las dejamos ir o las encerramos en un frasco para que sea burbujeante la bebida, ¿no? Y que produzcan etanol, ¿no? Para Y alcohol. Alcohólicas, ¿no? Y ajá. alcohol. Entonces, es muy interesante. Voy más adelante a hablarles de bacterias y de levaduras y todo, y por qué sucede el proceso, pero comenzar a entender en este proceso evolutivo lo que ha cambiado, ¿no? O lo que ha crecido ese hombre a través de experimentar en este pasar del tiempo punto del triángulo, ¿no? Digamos, en esta punta del triángulo. Entonces, podrir significa fermentar en nuestra cultura, ¿no? Pero esa putrefacción no quiere decir que es algo malo. Pueden salir cosas extraordinarias en ese proceso, ¿no? Tan es así que, 1, alargo la vida de anaquel, 2, lo hago más digerible, pero también, aparte de lo más digerible, hay sustancias que se desarrollan en la fermentación de varios productos que los hacen más nutritivos, ¿no? Y que a lo mejor esa fermentación en algunas culturas logró una respuesta a que se quitara la toxicidad de ciertas plantas, ¿no? O a mejorar el aspecto de ese alimento o esa bebida. Entonces, tiene muchas respuestas la fermentación. Y otra de las cosas que llama mi atención hablando en temas de fermentación, que hablan también los antropólogos, es que en esta visión de evolución cultural mundial, resulta que la fermentación es cultura porque tú heredas esos sabores y esos aromas asociados con esos productos. O sea, no solo el producto y el ingrediente es local porque ahí se encontraba, ¿no? Sino que ese ingrediente con ese proceso lo vas a ir aceptando culturalmente porque te vas a ir acostumbrando a él con el paso del tiempo. ¿Y qué es lo que nos cuesta trabajo a veces? Que te dicen, no, que prueba el huevo de los 1000 años enterrado en la arena, en quién sabe dónde, ¿no? Que está fermentado desde hace más de 2 meses ahí debajo de la tierra. Negro o la aleta de tiburón, ¿no? Así que también ha sido fermentada, pero pues de estos tiburones que aparte resultarían ser tóxicos si tú los consumes de otra manera, ¿no? O el sustromi, ¿no? También. O los que apesta horrible. Ajá, en muchas culturas. El mismo kimchi. Sí, el kimchi, ¿no? O ciertas culturas que desarrollan, por ejemplo, la chucrut también, ¿no? Ya haciendo referencia. Sí. Voy para allá porque voy a hablar mucho de justamente la fermentación de verduras. Con eso voy a terminar el programa. Bueno, lo penúltimo. Pero es bien interesante
Porque a lo mejor si a ti te dicen aquí, prueba el kimchi y lo pruebas y guácala, ¿no? Así que es esto, está muy fuerte para mí, huele a patas, ¿no? Pero a lo mejor ellos prueban nuestro pulque y dicen lo mismo. Ay, no, esta cosa está pero fuerte y babosa y también huele a patas. Es lo que dices, culturalmente tu paladar se va a adaptar a eso. Es correcto, sí. Y eso es a lo que voy, ¿no? Sí. O sea, al hablar de temas de fermentación de manera cultural, identifica justamente estos paladares, cómo se van armando. Es algo bien interesante. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque de verdad es algo que crea una cultura. Claro. El decir, esto es rico, esto es aceptable, esto no, este sabor no nos casamos con él, pero sí. Porque ¿no? nunca lo tuviste cerca. Es correcto. Entonces, o lo asocias con algo que se parezca a algo que tú consumes o que ya probaste en tu tierra. Así es. Y que también creo que la fermentación responde a un tema también geográfico en cuestiones de, por ejemplo, de temperatura, ¿no? Por ejemplo, esos encurtidos luego que de los que estás hablando se utilizan mucho, por ejemplo, en latitudes donde pues a huevo se tiene que hacer porque no va a tener si no, ese producto que es lo en que época les de decía. invierno no vas a tener Ahí la nada. fermentación, más allá de la cultura, obedece a un tema de poder comer algo mientras está escaso o nulo el alimento, ¿no? Sí. Entonces sí obedece a, como dices tú, a cuestiones geográficas en donde esa cultura se desarrolló por X razón, ¿no? Entonces hay muchas respuestas a la fermentación y desde el punto de vista donde tú quieras buscarlo y estudiarlo, vas a encontrar cosas bien interesantes, muy interesantes. Oye, fue en la película del Festín de Babette donde vimos que hacían como una sopa de pan que tenía moho. No me acuerdo, amiga. Sí, que está con las dos hermanas que ya están viejecitas. Sí, hace una sopa de cerveza con pan, pero el pan tiene moho. Ajá. Sí. Pues está fermentado, Sí, es correcto. Sí. Está sobrefermentado, diríamos, ¿no? Pero bueno, Hoy tengo un queso en mi refrigerador, ya tiene así como cositas. Está el moho sobre el moho, porque era un queso azul, pero tenía ahora un moho queso rosa normal. Que no normal, sino, o sea, por ejemplo, Oaxaca, ¿no? Ya no se lo coma. Ahora, como dato nada más, se los comparto, fue hasta 1854, o sea, siglo XIX, mitad del siglo XIX, hasta el siglo XIX, cuando Luis Pasteur demuestra que existe la fermentación y que era un proceso que justamente era realizado por ciertos microorganismos que ayudaban a esa transformación del vino. Él estaba estudiando en ese momento el vino. Y él logró identificar 2 diferentes fermentaciones dentro de él. Y lo experimentó y así también lo demostró. Entonces, a partir de ahí nosotros entendemos que ese proceso está fundamentado con ciencias, químico, ¿no? Entonces, fíjense, hasta el siglo XIX, y estamos hablando que esto tiene cuántos miles de años, ¿no? Entonces... Hasta que se sentó Pasteur. Bueno. Pero fíjate qué importante que el proceso a nivel químico, pero a nivel ya más a gran escala, se llama pasteurización. Bueno, ese es otro rollo, ¿no? No, ese es en temas de métodos de conservación. De conservación, pero tan importante fue que lleva su nombre. Claro. Bueno, la fermentación, vamos a hablar ahorita de que existen diferentes tipos de fermentación, no voy a tocar a profundidad, pero creo que sí es importante porque no todos los productos se fermentan de igual manera. No. Y mucho va a depender de los microorganismos que están causando esa fermentación. Sí. Entonces, así tenemos, por ejemplo, la fermentación alcohólica, que es producida por bacterias, ¿sale? Y esta fermentación alcohólica sirve para que el resultado final produzca, entre otras cosas, alcohol. ¿Sale? Esta fermentación alcohólica esta es causada por levaduras. Levaduras. Pero hay otra parte que realiza otra fermentación que realizan también las bacterias. Entonces, estas levaduras que se utilizan para producir bebidas alcohólicas y para producir pan también, son del género Saccharomyces, que son conocidos como los hongos del azúcar. Y estas levaduras introducen componentes bien interesantes porque cuando empiezan a desdoblar justamente y a hacer el cambio químico dentro de estas sustancias, la levadura se come el azúcar y a su vez produce como resultado dióxido de carbono y produce alcohol. Esa es la fermentación alcohólica. Mi maestra de química en la secundaria, pues éramos una bola de babas en esa época, ¿no? Estábamos en primero de secundaria, pero nos daban química. Y entonces la maestra nos decía, para que me entiendan bien fácil,
la levadura es un bichito, la señora levadura come azúcar y excreta, caga, así nos decía, burbujas que son dióxido de carbono. Y que ese es lo que le va a dar el sabor, o lo que le va a dar el aroma, o lo que va a hacer que el proceso cambie. Así de fácil nos explicaba. Sí. Y nosotros lo que no nos explican, porque a mí también me explicaron eso. Ajá, no, eso es como lo lo básico. Lo que nos explican es que esa fermentación, como resultado, es acidificar el medio, porque ellas requieren defender su comida de otros microorganismos. Y entonces al hacer más ácido el medio en donde ellas se encuentran, eliminan cualquier otra probabilidad de competencia, incluso entre las mismas bacterias, ¿no? O entre los mismos hongos. Entonces, es bien interesante estudiar qué va sucediendo a través de esa fermentación como resultado, ¿no? Y bueno, algo que sucede en este proceso, ¿no? Es que estas levaduras van a hacer que cambien estos componentes y se formen unos componentes aromáticos que se llaman, por ejemplo, a través del ácido succínico. Es un sabor que lo que te refiere es el umami. Entonces, hablábamos en los 5 sabores que el umami era el último sabor descubierto hasta relativamente poco. Los últimos días, sí, exactamente, el último siglo. Y que este umami era pegajoso, era un sabor que te causaba hasta vicio, ¿no? O sea, que era un sabor que te cautivaba y que ese sabor lo tenían los productos fermentados, ¿no? Ya estamos diciendo por qué lo tienen. Sí. ¿Sí? Y transforman aminoácidos en cadenas largas de alcoholes que producen olores a frutas, a verduras cocidas, a café y a tostadas. Por eso nos van creando cierto familiaridad al momento de estarlos oliendo, o que se va fermentando y que decimos, es que esto me recuerda a esto huele a esto, ¿no? Y te va gustando, porque son aromas que normalmente a la gente le gustan, ¿no? Que asocias con algo bueno. En cambio, la fermentación láctica es causada, por ejemplo, por bacterias que van transformando todo lo que es su comida, ¿no? En un medio justamente ácido. Y esto lo hacen a través de descomponer la lactosa, que es el azúcar. Por eso se hace sobre todo con 2 grupos principales de bacterias que son llamados los lactococos, que tienen forma esférica, y los lactobacilos. Esos son, mucha gente va a ubicar ese nombre. Por eso se llama fermentación láctica. Y los escuchamos muchísimo porque está de moda que te dicen que para ayudarte a la digestión tomes lactobacilos, que consumas yogur con lactobacilos y te los meten hasta diarrea, igual te mandan los mentados lactobacilos. Entonces, ¿cómo te dicen? Con 1,455,000.5 lactobacilos. Unidades, sí. Bueno, hoy también sabemos de otra fermentación, que es la fermentación del que produce ácido acético, bien llamado vinagre, ¿no? Entonces, es otra manera también en el que los microorganismos convierten jugo, mosto, y lo van transformando hasta convertirlo en un vinagre. Yo creo que hay mucha gente que consume ciertas cosas que no sabe que se hacen bajo ese proceso. No. Y por ejemplo, para lograr el vinagre se requiere justamente que haya alcohol, oxígeno y bacterias, ¿no? Las bacterias que producen este tipo de fermentación son acetobacter, de ahí llamado ácido acético, y los gluconobacter. Les voy a compartir una lista de productos más comunes, no son los únicos, porque hubo por ahí un científico hace poco que realizó una encuesta a nivel mundial para que le mencionaran a nivel mundial, quien contestara la encuesta, qué productos había en su país y en su localidad que se fermentaban. Y los clasificó, hizo una mega lista, ¿no? Y hay cosas que dices, ¿qué es eso, no? Muy locales, porque, me están imagino. Rusia, Mongolia, quién sabe dónde, ¿no? En África. Pero seguramente usted ha escuchado de algunos de los que voy a leer o mencionar a continuación. El yogurt, chocolate, el té, condimentos, café, aceitunas, kimchi, chucrut, el yakult, la cerveza, la chicha, el tejuino, la catsup, varios vegetales en conserva como lo son los rábanos, nabos, zanahorias, acelgas, pepinillos, el vino, la sidra, el tepache, el pulque, el colonche, la salsa soya, la salsa de pescado, el miso, ¿no? El vinagre, un tipo de crema fresca, ¿no? La versión espesa, el pan, entre otros muchos ejemplos que enumeran esa lista, ¿no? Entonces estoy segura que usted tiene algo en su alacena. Te faltó el queso por ahí también. El queso, ¿no? Sí, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y a lo mejor tiene algo fermentándose en su alacena que usted no sabe.
Y bueno, ya para aterrizar un poquito más en cómo sucede este mundo de la fermentación, pues sí me gustaría hablar de dos casos particulares, ¿no? Que una es el pan, que ya hablamos un poquito de su historia, y ya nada más completaríamos con algunas cosas, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, Michael Pollan refiere al pan. Me encantó también su definición, uh-huh, porque él dice que el pan es una técnica ingeniosa para mejorar el sabor, la digestión y el valor nutritivo de un cereal. Sí. Incluso después comenta, a este yo le sumaría que no es cualquier cereal, es el trigo. Y a esto yo sumaría que no es cualquier parte de la planta, es la semilla de trigo, ¿no? Entonces es una técnica específica para la semilla de trigo y vean hasta dónde llega justamente esta cuestión de especificidad, sí, en el tema de fermentación, sí, ¿no? Y cuando hablamos justamente en el capítulo del pan, compartimos su historia y cómo fue transformándose al triturar cereales, como ya hemos hablado al principio justamente del programa, ¿no? Uh-huh. El objetivo principal de triturarlo, de agregarle agua, ¿no? Es justamente esta evolución de hacerlo más digerible. Pero en el proceso se desarrolló lo más suavecito, texturas distintas, uh-huh, entre la miga y la corteza, uh-huh, ¿no? Desarrollo de aromas y sabores distintos en el proceso, claro, y nutrientes, también, ¿no? Incluso nutrientes, porque sí, resulta que no es lo mismo, obviamente, insisto, dejemos a un lado las cosas industriales, de eso no estamos hablando ahí. No, estamos hablando de panes como de masa madre. Pues, exactamente, de masa madre. Entonces, pues no es lo mismo hablar de una gacha de pan que fue medio triturado el grano con un poco de agua, un poco de sabor algo y directo al comal, uh-huh, que triturar más ese grano, agregarle agua, ponerle masa madre, dejarlo leudar, meterlo al horno y comerlo. Sí. No solamente es más sabroso y mejor a la vista, es más digerible y es más nutritivo. Es más, yo diría, porque hasta qué tipo de masa madre, cuánto tiempo ya la tienes, porque hay masas madres que madres son viejísimas, o sea, porque las puedes hasta congelar, ¿no? Y luego las reactivas, o sea, es todo un arte eso, yo no me meto ahí porque es de hecho muy, muy complicado. Depende el microorganismo y depende lo que se esté fermentando. Hablar de que el alimento se convierte en algo más nutritivo es que hay cosas que no existían que van a aparecer, por ejemplo, vitaminas. Uh-huh. En algunas cosas van a aparecer la vitamina C, uh-huh, van a aparecer la vitamina B, uh-huh, no, en otras va a aparecer de un aminoácido, una proteína, lo que es este aminoácido de la lisina, uh-huh, ¿no? Y en otras, por ejemplo, hay por ahí que estuve leyendo que incluso en esta cuestión de no saber, uh-huh, hubo por ahí un capitán de un barco que mandó en el barco en una expedición, uh-huh, que hubiera chucrut todos los días para los navegantes, okay, y a ninguno le dio escorbuto. Ajá. Y él decía, es que no les dio por comer la vitamina C. No, no sabía qué era, ¿no? Pero era por comer chucrut. Ajá, sí. Y la chucrut finalmente es un producto fermentado, ¿no? Muy, sí, relacionado o muy parecido a lo que es el kimchi, nada más que con otras especias. Con otras especias, Con sí, otras especias, ¿no? Sí. Entonces, este desarrollo de la fermentación, les digo que tiene muchas respuestas a diferentes objetivos de cada cultura. Uh-huh. En unos es hacerlo más sabroso, en otros es hacerlo más nutritivo, en otros es hacerlo más digerible, en otro de mejor vista, en otro que dure mucho tiempo porque voy a tener 6 meses de frío. Por, ¿no? Agua, por es ejemplo. Correcto. Sí. Así es, uh-huh, ¿no? Y llegamos hasta un punto, porque si la fermentación nace con esta respuesta de me lo puedo ya comer porque antes era tóxico, o me lo puedo ya comer mientras sea el invierno y afuera está cayendo la nieve y pues no puedo salir, pero pues aquí tengo mi latita de, uh-huh, lo que sea, de kimchi, uh-huh, ¿no? Porque pasa la vida, hasta hoy poder hacer eso incluso en un verano. Uh-huh. Y eso culturalmente hablando o evolutivamente hablando, a lo mejor mucha gente va a decir que estoy loca, ¿no? Pero ya están esas cosas así estoy pensando. Uh-huh, te vas. Me voy y digo, no manches, eso se llama placer. Uh-huh. O sea, que el hombre produzca algo ya por placer. Ya no por necesidad. Uh-huh. Está cañón. Sí. Porque hoy, hablando por ejemplo de este kimchi, ¿no? Hoy, entendiendo que en la cultura mexicana no tiene nada que ver el kimchi. No.
Pero yo decir, a mí me gusta el kimchi porque un día lo probé y me encantó. Y lo voy a hacer en mi casa. Y voy a hacerlo en mi casa, aquí en México, en una estación que ni siquiera es frío y no va a nevar, ¿no? Y en un lugar que es súper caluroso y seco. Sí. Pero yo lo voy a hacer, ¿no? Y lo mismo a lo mejor podrás ir a algún loco igual que yo en otra parte del mundo donde tiene un maguey y dice, voy a hacer, ¿por qué? Porque me gustó, ¿no? Sí. O sea, es por mero placer. Eso está muy cañón. O sea, hasta dónde ha llegado esta evolución de la cultura alimentaria. Hasta el tema de ese detalle que llamamos placer, que trae muchas cosas atrás también que deberían también de estudiarse, ¿no? Que debemos seguir estudiando en qué compleja es la mente humana y todo lo que signifique, ¿no? Como cultura. Claro, o sea, siempre y cuando tengas, o sea, hayas tenido la oportunidad del acercamiento de probar esas nuevas cosas, ¿no? Porque hay gente que jamás en su vida lo ha probado y que jamás lo probará y que seguirá con sus mismas, formas de consumo, ¿no? Uno es ya, siento que el placer va de alguna manera o intrínsecamente relacionado con que tengas tiempo de ocio, que tengas acceso a los ingredientes, que tengas el paladar también porque desarrollado claro. Para poderlo. Claro, no voy a hacer algo que no me gusta. Pues es que luego, habrá, por ejemplo, no sé, yo cuando le presenté el kimchi a mi esposo, pues como que no le gustó mucho, ¿no? Así como que, ¿qué es eso? Y a mí me fascinó. Entonces yo entiendo que no todos estamos preparados. Y es una cuestión cultural. Sí, pero por ejemplo, ponle tú que yo no haya estado como muy cercana de esos sabores, sin embargo, a mí me gustó y a otra persona pues puede que no. Lo acabas de decir, es cuestión de gustos también. También tiene que ver con eso. Que mentalmente también qué tanta apertura tengas a probar pues cosas nuevas. Ahora... Eso me lo enseñaste tú con el pinche pápalo. Pero bueno, no, o sea, eso lo voy a decir toda la vida. Toda la vida, o sea, yo necia y todo, y llegó mi amiga, es que si no lo pruebas, ¿cómo puedes decir? Y ahí me sentaste hasta que no me lo tragué, entonces, bueno. Y ya gracias a eso tengo más apertura en probar otras cosas. A lo mejor puede no gustarte, pero ahora entiendes que se te abre Pon tú que le perdí el miedo, ¿no? Dije, bueno, pues capaz que sí me gusta, ¿no? Habrá cosas que a lo mejor por el puro aroma, porque también en la fermentación, empiezas como a utilizar mucho la nariz, ¿no? Y hay ciertos fermentos que culturalmente en México jamás los tenemos. Yo me da mucho con esto, con el enlatado que te digo que es de pescado, que tú ves a los suizos, y a los noruegos, así que lo destapan y se tragan así el pescado, y la gente de otros países que tú ves que apenas están abriendo la lata y están vomitan. Ajá, exactamente. Entonces es como ellos están desde chiquititos, se los lo que dan. te digo, es cultural. Y decía uno, ay, dice esta delicia, y se lo come así la otra gente, así, ¿cómo es posible, no? Aromáticamente, pero para nada se te antoja esa madre. Pero es finalmente esta cuestión del gusto. Hablando del gusto como sentido, no físicamente. No. Hablando del gusto como una cuestión evolutiva y cultural. ¿No? Finalmente es algo que se desarrolla de manera colectiva e individual en una cultura en donde dices, acepto o no acepto y me caso con estos sabores. Pero es algo, está sumamente complejo llegar a entender eso. Sí, tiene que ser así. Entonces, bueno. Vamos a otro ejemplo de esta fermentación ya con las verduras, y toco las verduras porque me fascinan, ¿no? Porque es una fascinación que yo tengo, especialmente, por ejemplo, en el kimchi del que estamos hablando. Sí. ¿No? Entonces, para que suceda una fermentación en las verduras, lo que sucede es que generalmente en las verduras existen cierto tipo de bacterias que encontramos en casi todos los medios, ¿no? Estas bacterias comúnmente son Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus brevis y Lactobacillus plantarum. Ahorita voy a hablar de cada una de ellas. No quiero que diga, sí, ya me cerré, ¿no? Porque me dijo el nombre científico. Creo que sí es importante nombrarlas nomás por si hay por ahí algún nerd que quiera saber un poco más, ¿no? Pero bueno, estas 3 bacterias tienen una característica bien especial, y es que son anaerobias, quiere decir que no necesitan oxígeno para reproducirse. Y la segunda es que son halofílicas, quiere decir que toleran la sal y que les encanta. Entonces, si tienen un medio en donde no hay oxígeno
y donde haya sal, van a ser felices. Hagan de cuenta que van a nadar como si fuera un barril de cerveza para nosotros. Y si está oscuro también es mucho mejor, también, ¿no? sí. En un lugar así que no les dé el sol. Entonces, sus condiciones perfectas por lo menos son esas dos cosas. ¿Sí? Y resulta que estas bacterias son las que justamente hacen que fermenten las verduras. Entonces, si tú te pones a investigar y empiezas a revisar lo que hay en cuestión de esta cultura alimentaria a nivel mundial y cómo se fermentan estas verduras, entonces descubres que justamente están metidas en salmuera, hay sal, y no hay presencia de oxígeno. No hay presencia de oxígeno porque en ese momento de fermentación, ahorita les voy a platicar qué pasa, bien interesante, ¿no? Una de las cuestiones, ¿no? Una de las cuestiones básicas en el tema de fermentación de verduras dicen que el oxígeno es enemigo de la fermentación, porque entonces no va a promover que estas bacterias estén haciendo su chamba, ¿no? Entonces, los mismos recipientes que se han ido como evolucionando con el mismo ser humano, tienen esta cuando tú los ves y los ves en las culturas, entonces que te acuerdas que seguimos de la página de la China, ¿cómo se llama? Que está buenísima, ¿no? Que tienen sus jarrones de cerámica, bien bonitos, o de vidrio, o de porcelana, ¿no? Y que son así como panzones cóncavos, para que puedas meter allá adentro la salmuera y las verduras. Y luego tienen algo que le meten adentro, que lo meten para hacer peso, porque el alimento tiene que estar sumergido. Porque si no lo sumerges, esa capa que queda arriba del agua puede empezar a fermentarse, pero de manera incorrecta. Sí. No, porque va a haber otras bacterias que ataquen los tejidos y lo conviertan en papilla, y no queremos eso. Sí. Muchas veces lo que buscamos también es textura en los alimentos a través de esa fermentación. Sí. Y colores, ¿no? Entonces, esas cosas que venden dentro del mismo recipiente es para hacer peso, para que éstas se sumerjan. Y luego existe este otro recipiente que va volteado boca abajo, que es como un platito, es ¿no? que en la boca del barril lleva agua. Lleva un plato encima, y para sellar ese plato le ponen agua alrededor, y entonces eso genera como una especie de vacío que ya no deja entrar absolutamente nada. Nada de oxígeno. Hay otras, y si por deja ejemplo, salir las gotas de dióxido exactamente, de carbono que van sucediendo allá adentro por precipitación. Hay, por ejemplo, otras que he visto también, que en lugar de ponerle el agua, le ponen sebo alrededor. También, porque la grasa no va a permitir que exactamente. No haya así es, que oxígeno. No haya entrada de nada. Exacto. Entonces va a depender mucho de la cultura y que se esté fermentando allá adentro, ¿no? Sí. Pero bueno. Y que en la actualidad, pues ya utilizamos los frascos de cristal con tapa de rosca, que todavía, por ejemplo, en algunos lugares, no en algunos lugares, sino, por ejemplo, tienes que hervir muy bien el recipiente de cristal, esterilizarlo, ya lo llenas con lo que lo vayas a llenar, y se le pone su tapa arriba, y hay un utensilio, pero ese es más como artesanal, que lo que hace es que la rosca haga el vacío, y después de eso los vuelven a llevar como a hervir para que ahora sí ya chupe bien todo y se quede ahí todo inocuo por dentro. Y que crees, en la literatura encuentro también, y en siguiendo a varias personas que realizan justamente estos procesos de fermentación, que hay algunos que dicen que no, que solo con agüita y jabón. Fíjate. Entonces, depende del producto, depende de la cultura, depende del científico. Lo que quieras lograr también, ¿no? Sí. Seguramente. Y es un volado, porque también yo no digo que estos procesos sean 100% inocuos, pero lo que sí estamos seguros es que esos procesos se han llevado a cabo desde hace muchísimo tiempo, como decimos, de generación en generación, cuando todavía ni siquiera la higiene se conocía. Y pues no se han muerto. Entonces quiere decir que lo están haciendo bien. A otro, ¿no? Bueno. Algo que hay que entender en este proceso de fermentación es que van a ir apareciendo grupos de microorganismos a su tiempo, ¿no? Y entonces es un proceso lento, pero seguro. O sea, tienes que tener paciencia. Sí. Y luego, cuando van apareciendo estos primeros microorganismos, lo que van a empezar a producir dentro de sus respuestas de convertir esos azúcares en dióxido de carbono, en ácido, ¿no? En los ácidos que habíamos dicho, láctico, así, es como respuesta a acidificar el medio, que era lo que habíamos dicho. Entonces, en esta cuestión de acidificar, a veces a la misma bacteria, tanto ácido le va a hacer daño, o sea, pero va a ayudar a que ninguna otra bacteria pueda sobrevivir como ella ahí.
pero va a ser que aparezcan otras que sí necesitan ese nivel de acidez, ¿no? Y van a ir desapareciendo las anteriores, en unas conviven, en otras no, y así. Y en el inter del proceso puede que haya bacterias también malas, pero se van a ir terminando con esa no le pegues a la mesa, amiga, no te enojes. Como esa acidificación, me puse toda loca. Sí, amiga, te alebrestas. Bueno, entonces, lo que sí es interesante porque es una manera de estudiar cómo trabajan las orquestas o cómo trabaja un bosque, ¿no? O sea, todo es ordenado, todo tiene su respuesta. Y su tiempo, razón de ser y su tiempo. Y entonces yo aparezco primero, pero después vas tú. Entonces cuando tú aparezcas yo me largo. Sí, ¿no? Porque si no, no se logra. Porque ya se acabó hasta aquí lo que yo podía hacer. Ya me comí todo lo que tenía que comer, ya no hay más, ¿no? Y me muero, entonces llegas tú. Sí. Y a su vez tú vas a producir más ácido y vas a llegar un momento en que ya transformaste todo lo que tienes que transformar y te vas, pero llega otra después, ¿no? Y entonces es bien interesante porque de verdad parece una cuestión muy armónica. Y no es un producto vivo. Y es un producto que está vivo. Claro. Con muchos microorganismos. Entonces, bueno, pues así entonces inicia, ¿no? Y ahí les va. ¿Cómo inicia un proceso de fermentación en estas verduras? Normalmente vamos a encontrar el primer grupo de bacterias que son las enterobacterias. Su nombre nos refiere que estas pueden encontrarse incluso en las enteros, que son de la raíz finalmente que te quiere decir de los intestinos o de las vísceras, ¿no? Y en las vísceras no solamente viven bacterias buenas, también ¿no? hay malas. También hay bacterias que pueden causar un problema muy fuerte para como una E. coli, si está en un lugar incorrecto, ¿no? Y te puedes morir, te puede matar. No es cualquier cosa, no es una diarrea explosiva, no. Bueno, sí, pero te mueres de diarrea. Y de vómito, ¿no? Sí, te deshidratas completamente. O soltar una E. coli a nivel torrente o que se te contamine por dentro del cuerpo por reventarse una víscera, etcétera. Bye, peritonitis, ¿no? O sea, sí, vas a conocer a San Pedro antes de tiempo. Es correcto, vas a ir a tocar las puertas de... Sí. Bueno, quién sabe San Pedro, igual te portaste mal, te fuiste quien sea donde usted crea, bueno, entonces después de estas enterobacterias van a aparecer un grupo, porque ellas van a empezar a acidificar y las que siguen puesta en escena son las Leuconostoc mesenteroides, ¿no? Estas necesitan les vamos a poner nombre de señora, amiga, para que sea más fácil. La mesen. La señora Mesen, ajá. Exactamente. Y entonces, ellas, por ejemplo, necesitan sal o azúcar, o que estén parcialmente en una cuestión aeróbica, anaeróbica, para que puedan justamente desarrollarse, y con tantito contenido de ácido. Sí lo necesitan, pero no súper el pH pegado al nivel ácido, ¿no? Okay. Entonces, ellas, su papel es transformar el azúcar en ácido láctico, en ácido acético y en dióxido de carbono. Okay. Y el dióxido de carbono es la respuesta de atrapar el poco oxígeno que todavía puede existir dentro del producto para que ellos lo transformen en dióxido y salga como burbuja. ¿Para qué? Para preparar ese cultivo para una nueva bacteria que no necesita oxígeno. Entonces, si no se quita el oxígeno, no va a llegar ahí la viene siguiente, en chinga, ¿no? córrele, ándale, sí. Exactamente, ¿no? Y entonces ahí es cuando llega normalmente Doña Planta, ¿no? Que es la Lactobacillus plantarum, que es el punto más álgido de acidez, en donde prácticamente si tú llegas a este punto, después del tiempo y de ser paciente, lo que vas a lograr es un producto estable, y con una acidez tal que ninguna bacteria patógena va a poder sobrevivir. Y ya entonces se puede consumir. Ya se puede consumir, exactamente. Y en ese proceso, por ejemplo, nos platican los expertos que a veces algunos productos, no siempre, pasan por otra etapa antes de llegar a esta última, ¿no? Y esos productos resulta que empiezan a apestar, que es lo que tú decías, ¿no? Y ese proceso se llama reductor de sulfato, porque existen bacterias que obtienen su energía transformando el azufre, si es que tiene azufre ese producto, y en sulfuro de hidrógeno. Y entonces es cuando los dejan en ese proceso. Huele a olor, huele como a pescado, a huevo podrido, pescado podrido, sí. Pero los expertos dicen que si tú dejas pasar el tiempo, lo mismo va a pasar. Esa bacteria va a seguir transformando hasta que se acabe el azufre, se acaben esos gases, ¿y qué sigue después? Y llegamos a lo siguiente. Ya no huele. A Doña Verdura. Pero entonces, a Doña Planta. Pero entonces, pues digo, esos productos específicamente los dejan en ese proceso, por eso
apestan de esa manera. Yo creo que sí, desarrollaron justamente Ay, porque eso, también se quedó, ¿no? el tiburón Es el que te digo de la aleta. guácala, pesta también, si no sí. se comiera así, Ay, ¿no? no, Y qué se horror. hizo comestible a través de un proceso de fermentación, sí. porque las toxinas se eliminaron. Entonces, cuando llega esta protagonista, la Lactobacillus plantarum, ya estás del otro lado. Ya ese producto es comestible y ya no va a haber ahí bacterias malas, ¿no? Ok. Entonces, cuando tú llegas a ese punto, ese producto que logró a través de ese tiempo y con paciencia eso, te puede durar desde meses hasta años, ¿no? Y ahí es donde convertimos y donde entendemos ya esta cuestión de, ok, entonces lo que yo logré es no nada más alargar la vida del producto en el invierno, ¿no? La logré agrandar por años para que el día que me falte ahí está, ¿no? Y creo que algunos productos, y eso también me imagino que culturalmente las personas lo han ido perfeccionando. Algunos productos dejados en fermentación por mucho más tiempo adquieren todavía otros sabores y aromas distintos. Sí. Que, por ejemplo, hay algunos que son carísimos porque llevan años así y tienen un sabor espectacular gracias a ese proceso porque ese de tanto tiempo. Dentro del resultado, al momento de convertir lo que era en un inicio, va a ser completamente distinto el compuesto al final, que puede justamente ayudar a que ciertos aromas y ciertos sabores se desarrollen que antes no existían. Exactamente, ¿no? sí. Por eso decíamos, es la diferencia entre una gacha de pan o un cereal triturado sin agua y crudo, a lo que es un grandioso pan oliendo así recién horneado, que suena crunchy, que te lo estás mordiendo así bien rico. No, se me dio hambre, sí. ¿Verdad? Claro. Entonces, eso es el resultado de una fermentación y ese es el resultado de entender. Pues todo el proceso. Está cañón, o sea, yo sigo insistiendo, no sé ni cómo definirlo, hasta dónde hemos llegado. Quien logra entender esos procesos a nivel cultural, pues por eso se llaman maestros, digo, no amiga. es posible que estemos en guerra, amiga. No es posible que se estén matando unos seres humanos a otros. Ay, amiga, pero pues es que o andes no, buscando a ver a quién te chingas. No mames. Pero llegamos es que... al proceso de fermentación. Pero no todos llegamos, ese es el problema. O sea, ¿por qué crees que luego a veces compran las cosas en el súper y no las hacen? Porque no a todos nos da la tatema, amiga, para eso. He de comentarles que estas primeras fermentaciones que se lograron, bajo tierra se hicieron, se excavaban hoyos y en esos hoyos normalmente se retapizaban con un poco de lodo y hojas y dentro se colocaban primero, pueden ser vegetales, pero también pueden ser otras cosas, podían untarse también con arcilla, huevo, tubérculos, pescado, carne, ¿no? También. Diferentes tipos de productos que, insisto, se convirtieron en algo comestible o en algo delicioso que no pensabas que pudo haber existido de otra manera. Hay en el capítulo de Outlander, en el último que salió, en el penúltimo, a Claire le dan... llega un francés y le dice que le va a dar algo muy especial que es francés y llega así con su vasijita y en su vasija trae almejas que están encurtidas con sal y champán. Entonces así se la saca y Claire así pues con un trinche, porque ahí todavía no era tenedor, se ve como la almeja no está fresca, pero tampoco está hecha pasita, o sea está... ¿cómo decirlo? Término medio. Okay, en el una proceso. cosa rara, porque sí se ve, o sea, era, como en vinagre, pues, pero con champán, que asumo que va a cumplir esa función. Pues sí, finalmente la champán es también un proceso de fermentación. Exactamente, y entonces ella, pues, no le gustó, se ve que no le gustó nada, pero dijo, delicious, porque ya ves que cuando te dan así algo y que se supone que es carísimo, pues sí, es que bueno, sí, que rico. Pues muchas culturas desarrollan productos a propósito por temas de salud. Y eso fue porque, por ejemplo, él,
decía que en su palacio lo hacía, pero decía que es un alimento que es muy bueno para poder viajar con él, porque se viene desde Francia hasta América en barco, entonces él sabe que no se le va a echar nunca a perder. ¿Por qué? Pues porque lo trae ya preparado. Ya está echado a perder. Porque ya está echado a perder. Y luego dices tú, no, pues es como, pues producto del mar, así es marisco, y así como que, ay, me lo como, no me lo como, al rato así bien muerta, ¿no? No, pero efectivamente, pues ellos también ya, ese proceso, él platica que es una receta de familia, entonces me imagino que viene de generación en generación. Hay productos, como ya mencionamos, ¿no? En esta cuestión de la vitamina B, de la vitamina C, sí, hay productos culturalmente hablando que son provocados su fermentación, porque el resultado se toma como medicina para eliminar tumores, para eliminar enfermedades que hoy no tienen una cura. Ahí te va, la misma penicilina es un proceso de fermentación de un pan o de donde sacaron el hongo, es eso, y gracias a la penicilina es que el ser humano sigue vivo, ¿no? Sí, porque hay un antes y un después de la penicilina, o sea, fue importantísimo, fue uno de los descubrimientos, yo creo que permitió que llegáramos al siglo XX. Sí, la vida. Exactamente. ¿No? Sí, más para que sepa, Penicillium roquefort y Penicillium camemberti son las cepas para los quesos. Sí, del roquefort, ¿no? Sí. Entonces, ¿con qué quiero cerrar? Nada más recordar entonces que la fermentación alarga la vida en anaquel, desarrolla sabores, entre ellos el umami, que es uno de los más importantes, aromas complejos, muy apetecibles, incluso que demandan, ¿no? Que se produzcan por eso, que los hace caros, hacer más digerible un producto, hacerlo más nutritivo, desarrollar texturas, desarrollar colores, desaparecer toxicidad y dar placer. Y nada más como datos curiosos me gustaría compartirles algunos ejemplos, como existen mariposas, porque no es solamente el ser humano el que fermenta, fermenta y come cosas fermentadas, ¿no? Hay muchos organismos en nuestro planeta que también provocan fermentaciones y consumen alimentos o en este caso líquidos ya fermentados, ¿no? Uno es la mariposa, que busca fermentos como de cerveza y que incluso dicen que las puedes atrapar así, porque ellas regalan son alcohólicas, regalan bolitas los machos a las hembras como regalos nupciales para parirse con ellas. Okay. ¿No? Hay estudios también te traje tu tequila. Que algunos insectos, cuando no se aparean, buscan mosto, o sea, buscan jugo fermentado de alguna fruta para aliviar mi dolor. Su dolor. Exactamente. Y han hecho experimentos con ellos, en donde, bueno, ven qué químico les hace falta a nivel cerebral, que no está produciendo el cerebro por no haberse apareado, y entonces se los dan y ya no toman alcohol. Okay. Fíjate, no me los O sea que humanos. entonces es echar patín o ponerte pez. Las ardillas entierran bellotas. También. Y luego hay aves que guardan semillas en sus buches y se están fermentando. Sí. ¿No? Como el pelícano, ¿no? También hay un ave que le fascina beber un vinito que sale del fruto de una palmera. Sí. Y pues se pone bien pedo ahí, ¿no? Es que, fíjate, Pero él ayuda a polinizar la palmera, o sea, está hecho precisamente para eso. Sí, ya pedo, ¿no? Así ya déjate. Okay. Es que, o sea, de manera natural, sí hay muchos animales que buscan estos como estados de ánimo, desinhibidores, exactamente, que los hacen ponerse felices, ¿no? Digo, por ejemplo, el delfín, cómo se droga con el pez globo, ¿no? Que lo trae así como pelota para allá y para acá, porque el pez globo empieza a soltar la tetrodoxina, y entonces el delfín así, ¡uy! O sea, y lo hace, pero de manera recreativa, no es con ningún fin de otro más que el placer, efectivamente. ¿No? Sí. Y bueno, yo he leído hasta de un árbol que hay me parece que es en África, que justamente produce unos frutos que se fermentan muy rápido y que estos frutos crecen en el momento exacto para atraer animales de esa zona. Sí, y para se ponen que se coman los borrachines. frutos y después excreten las semillas, pero se ponen bien pedos. Sí. ¿No? Entonces, bueno, pues
Ya mis perros ya nos están avisando Ya, que amiga, ya es hora, ya estamos me sobre pasé. la hora, sí. Entonces, pues, espero que les haya gustado mucho este episodio. Yo lo disfruté bastante. Estuvo muy interesante. Hay 1000 cosas que decir acerca de la fermentación también. Sí, Pero hoy fue bueno, nada ya más los una dejaremos embarradilla. para otras ocasiones, ¿no? Sí. Cuando hablemos de otros productos. Más específicos, claro. Y bueno, pues muchísimas gracias, Barrocos, por conectarse. A todos los que estuvieron hoy con nosotros, Liliana, doña Lilia, Elio y Chivis, les agradecemos mucho. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. Estamos en todos lados como Tertulias Gastronómicas, el podcast. Y que estén pendientes de lo que vamos a subir en Facebook, de la receta y la lista de los ingredientes que van a necesitar para cocinar con nosotros el próximo viernes en punto de las 8 de la noche por esta misma plataforma. Es así. Feliz año nuevo, les deseamos nuevamente. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.